con muy buenas redes de distribución. Básicamente, la Universidad Regiomontana está lógicamente en el estado de Nuevo León, que el público mexicano que nos acompaña pues sabe que no hay una presencia indígena histórica como hay en otras regiones del país. Digamos que la presencia de lo indígena en general en el norte, en Nuevo León en particular. Perdón, Juan Antonio, una disculpa, ¿nos podrías compartir la presentación en pantalla completa, por favor? Ah, sí. Ah, sí, ahí el clic. Gracias. Claro. Ahí ya está, perfecto. Sí, adelante. Gracias. La presencia indígena en Nuevo León, pues en el estado de Nuevo León, que como saben es un motor industrial, económico, hay un montón de universidades, también es un polo de atracción para el desarrollo educativo, pues los indígenas que había por aquí se los cargaron rápidamente, entonces no están tan acostumbrados a convivir con personas de origen indígena. Pero sin embargo esto está cambiando aceleradamente. En los últimos años, décadas ya, la migración indígena de otras partes de la República Mexicana aquí a Nuevo León ha ido creciendo constantemente. Ha ido creciendo precisamente por eso, porque hay un nivel de vida que está, se ganan unos salarios que en sus comunidades ni se imaginan que son posibles, y también como algo adyacente, digamos, hay un acceso a la educación que también es mucho más versátil. Aquí hay muchas universidades muy económicas, de dudosa calidad también, que permiten sacarse títulos en educación superior con relativamente poco dinero. Entonces, aquí en esta tablita que vemos a partir de datos de la extinta CDI, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que el actual gobierno pues la convirtió en, no extinta porque la convirtió en INPI. Vemos que es constante en porcentaje poblacional. Fíjense que habla de hablantes de lengua indígena, no es una cuestión menor. ¿Qué entendemos por indígena? Si aquí están sacando a todos los miles y miles y miles de jóvenes indígenas que dejan de hablar su lengua por razones prácticas, simplemente por la discriminación sistemática y el proceso de ocultamiento de su identidad étnica. En ese proceso de ocultamiento pues también está implícito el abandonar la propia lengua, aparte de otras muchas pues cuestiones de orden cultural, ¿no? El porcentaje que tenemos ahí para 2015 es del 1,22%. El INEGI últimamente, en el último censo y en la encuesta intercensal de 2015, hizo una categoría nueva que era autoascripción si te consideras indígena. Bajo esa pregunta, ese 1% mágicamente se convierte en un 6%. O sea, estamos hablando de dimensiones nunca antes vistas y pues digamos que la población nuevoleonesa se está acostumbrando a convivir con lo indígena. Ante este crecimiento constante nos interesó mucho, habíamos hecho un estudio previamente de cómo se insertaba socioeducativamente el indígena, específicamente en el nivel medio superior, a nivel de prepa. Y ahí descubrimos que la cuestión de la identidad era básica. Es decir, hay una problemática no solo de adaptación social y cultural, sino de inserción educativa, que es esencial, como sabemos, para este desarrollo en la sociedad de acogida. Y nos dimos cuenta de que el hecho de acceder, los pocos que consiguen llegar a los niveles superiores de educación, se plantean una problemática esencial en quién soy yo, en tanto que Tenec o náhuatl o mixteco o
grupo étnico al que pertenezca, ¿no? ¿Cómo construyo mi propia identidad étnica? Entonces nos interesó mucho saber cómo el acceso a la educación, a los niveles de educación superior, afecta a la construcción de mi identidad étnica. Y con la literatura previa nos dimos cuenta de que había 5 agentes socializadores básicos, que son los que estamos viendo aquí. Es la escuela, la familia, la comunidad. Digamos que la familia y la comunidad van muy de la mano, porque en las comunidades originarias pues, es casi imperceptible, no imperceptible, pero sí está estrechamente vinculada. El ámbito laboral, que obviamente está muy vinculado al académico, al escolar, al ámbito educativo, y finalmente el de los medios de comunicación, que es del que voy a hablar aquí. Pero no quería dejar de decir que aquí, la verdad, el de familiar y comunidad, todo esto fue un proyecto financiado por el CONACYT, un proyecto de ciencia básica. Tuvimos 5 años trabajando en esto desde el Centro de Estudios Interculturales del Noreste. Desarrollamos la rama del ámbito educativo y laboral, del cual hay otro libro en la misma editorial, es un libro colectivo, y que también pueden encontrar si alguien está interesado. Y este libro acerca de medios de comunicación. La cuestión ya mucho más esencial y más antropológica, más cercana, digamos, al propio sujeto, la cuestión de la familia y la comunidad, es algo que tenemos pendiente porque pues, no nos da la vida y no pudimos abordar ese eje, digamos. Pero bueno, insisto, voy a hablar únicamente del eje medios de comunicación. En resumen, el objetivo que nos planteamos aquí es lo que pueden leer en el centro, es analizar qué papel juegan estos medios de comunicación en la constitución identitaria en cuanto a etnia. Ya veremos que la cuestión de género también salta por ahí como algo natural, aunque no estaba previsto. En los jóvenes indígenas emigrados, subrayo lo de emigrados, porque hay que tener en cuenta que no solo son indígenas, sino que también son migrantes, y eso condiciona este proceso de una forma muy marcada, en un contexto sociocultural urbano y que vive un inacabable proceso de redefinición identitaria. También pues, es una concepción de la identidad fluida, no estática, para un nivel educativo inaccesible para la mayoría, lo que también veremos que los convierte, como anticipaba Yuris, en una minoría dentro de su propia minoría. Minoría en un sentido no en un sentido, en este caso, de que haya una inferioridad estructural dentro de su propio grupo, pero sí con una serie de desventajas o de problemas que desventajas, de retos o de dificultades muy específicas del estudiante indígena con estudios superiores y su integración dentro de su propio grupo de referencia, digamos, su grupo étnico, ¿no? Su comunidad. En cuanto, pues ya les anticipaba un poco también esto de la educación, el problema de la educación, Nuevo León, aunque hay muchísimas universidades, yo creo que si las contamos puede haber 100 universidades, si las ponemos una detrás de otra. No existen las universidades interculturales que hay en otras partes de la República, no hay universidades con contenidos, digamos, con pertinencia cultural. Entonces, estas personas que vienen, muchos de ellos del ámbito rural, no podemos olvidar que el español es su segundo idioma, no es su primer idioma. Tienen que adaptarse a un sistema educativo universitario finalmente pensado por y para la población más occidentalizada, ¿no? Para la imposición de una cultura hegemónica dominante. Entonces, la inserción, aparte de la cuestión del capital económico, está la cuestión del capital cultural, ¿no? Es problemática en sí misma la inserción de estas personas en el ámbito educativo. Voy a ir un poco más rápido porque veo que me voy a comer todo el tiempo. Rápidamente, la metodología que empleamos fueron entrevistas en profundidad, entrevistas estructuradas en torno a 30 estudiantes indígenas de prepa o universitarios, procurando que hubiese hombres, mujeres, diferentes carreras, diferentes grupos étnicos, etc. Hicimos 2 grupos de discusión
con universitarios indígenas y universitarias indígenas. Ahí ya nos dimos cuenta que la cuestión de género era básica y decidimos separar estos dos grupos. No metimos preparatorianos también porque la cuestión del nivel educativo hacía que variase demasiado el discurso sobre la propia identidad. Son dos momentos de la vida muy diferentes, dos edades muy diferentes. Y como no, los preparatorianos vimos que no había mucho discurso, era muy difícil acceder a un discurso elaborado. Optamos por no hacer grupos de discusión con preparatorianos. Y análisis de contenido, por una parte analizamos productos mediáticos como detonantes para los grupos de discusión y por otra parte, ya pensando en el indígena universitario, no como receptor, sino como productor, hicimos un análisis de contenido del cancionero de un rapero náhuatl que hay aquí en Nuevo León. Bueno, había, porque ya se regresó a su comunidad. Nueva República, es una pareja, pero bueno, Dani es el que, digamos, el pesado, el que hace las letras. Teníamos una relación con él, nos facilitó su cancionero y se hizo un análisis de contenido a partir de esas letras. Eso es todo esto es lo que pueden encontrar básicamente en el libro que les comento. Creo que, y me reafirmo un poco por lo que hemos estado viendo en el coloquio, que sí es original en el sentido de que damos una voz cualitativa al representado. En la revisión que hicimos de antecedentes empíricos hay mucho sobre indígenas y medios de comunicación, hay muchos estudios, encontré hasta de los años 90 en Perú, el primero que recuerdo, que yo encontré, posiblemente haya antes. Pero todos se agrupan básicamente en dos grandes grupos, los que hablan de la reproducción de estereotipos, que es de lo que más se ha estado hablando aquí, y cómo se imponen esos contenidos hegemónicos a la audiencia en general, reproductores del racismo y de cierta representación social de ciertas minorías étnicas. O hay otro grupo de estudios creciente, muy numeroso, que hablan del indígena como productor y como que se está adueñando con los modernos medios de comunicación, con las redes sociales, el YouTube, etcétera, la difusión, el acceso que ahora ya todo el mundo tiene a los medios, lo están usando para proyectar una imagen de sí mismos mucho más apegada a lo que ellos creen que son, o lo que ellos son finalmente, ¿no? Y muy orientada hacia la reivindicación de la identidad. Entonces, creo que es original en el sentido, hasta donde yo sé, no sé si haya estudios que lo hayan hecho y no lo sé, yo no los he encontrado, entender su propia, cómo asumen estos mensajes desde sus propias construcciones categóricas. No encajarlos en una proposición teórica con unas determinadas categorías, sino que ellos es más inductivo que deductivo, digamos. Y original también en el sentido de que son universitarios, en muchos sentidos son, creo yo, esto sí es una no sé si convicción, pero desde luego una sospecha que tengo, que los estudiantes indígenas universitarios son la punta de lanza del cambio para los pobladores indígenas en muchos sentidos, ¿no? Es relativo esto, ¿no? Pero en muchos sentidos sí, son como el cambio, están liderando un cambio que se está produciendo entre la población indígena de este país, ¿no? Esto ya no lo digo, es lo que comentó Yuris al principio, la línea narrativa del libro, que digamos que prácticamente se corresponde después de la introducción, la fundamentación teórica, los antecedentes empíricos, la metodología y tal, lo que son resultados puramente dichos. Hay esos 5 capítulos que están viendo. Uno, cómo significan ellos el medio, no el contenido, sino el medio entendido como soporte. Cómo valoran ellos la representación que aparecen en estos medios que a ellos les llegan de sus culturas y de sus lenguas. Luego vamos concretando con productos mediáticos específicos que tampoco los elegimos gratuitamente, sino que fueron brotando naturalmente de los discursos de ellos mismos, que para la elaboración de los grupos de discusión, que es donde profundizamos en esto de la telenovela y la India María, se decidió centrarnos porque en sus discursos naturalmente iban saliendo estos productos.
Entonces hay un capítulo hablando de cómo asumen los roles del indígena proyectados específicamente. Se les proyectó un tráiler de la telenovela que conocerán algunos de ustedes, Un refugio para el amor, sí, que es de un personaje supuestamente indígena, pero tiene gracia porque el indígena no tiene nada, ya sabemos, ¿no? Lo que se ha estado hablando, una mujer guapa en términos occidentales, blanca, hija de españoles, de hecho, la estoy investigando por ahí, indígena no tiene absolutamente nada, pero folclorizada, tipificada y pasada por la mano de, no sé si era Televisa. La India María, también el personaje de la India María, resultó, como veremos, a ver si me da tiempo, bastante interesante, que representa la India María para ellos. Y el rap indígena, que es este caso que les acabo de comentar, el análisis de contenido del cancionero de Nueva República. Este trabajo, pues es lo que les digo, que hay dos variables básicamente. La variable de grupo étnico no tuvo mucha relevancia. Hay una serie de variables que probamos a ver si eran relevantes, pero de todas las que probamos, que fueron igual 10, no sé, no recuerdo bien el número, pero hubo dos totalmente determinantes y todo el análisis está partido, digamos, por la perspectiva del preparatoriano y el universitario, o el postuniversitario, porque también entrevistamos a gente ya con estudios concluidos, y por otra parte la cuestión del género, como digo. A ver si... Bueno, la revisión de antecedentes rápidamente para que podamos hablar de los resultados. Empieza hablando de unos... Esto es interesante, la verdad. También hay un fenómeno que es el indígena académico y hay ya un corpus interesante de tesis de maestría o incluso doctorales hechas por los propios indígenas, ¿no? Como el caso de los Zenobio aquí en Nuevo León, que hizo sobre los Tepehua, el Estepehua, Pedro Zenobio, o Julieta Martínez, que fue becaria nuestra del CEIN, ella es TENEC, hizo su trabajo sobre la identidad étnica, el problema del retorno a la comunidad de los universitarios TENEC, de su comunidad, sin tocar el tema de medios de comunicación. Al mismo tiempo, ahí pudimos ver cómo ella misma va viviendo un proceso de cambio identitario, académico, indígena, etcétera, ¿no? La cuestión es, ante la pregunta, así sencillamente respondida y sin entrar en mayores complejidades, si los estudios superiores refuerzan o debilitan la identidad étnica, la respuesta es que depende de qué entendamos por identidad étnica. Si tenemos una concepción folclorizada y cosificada de la identidad y de las tradiciones puras y tal, pues la respuesta es no. Estudios superiores sumado a evento migratorio, no lo olvidemos. Lo que sí estamos encontrando es que hay una cierta... Hay una nueva identidad étnica, o sea, es la identidad del indígena globalizado, ¿no? Que se constituye tanto de elementos de la tradición y de la cultura originaria como de elementos urbanos, de proyección hacia el futuro, etc. Eso lo vamos a ver muy claro en el caso de las letras de Nueva República. Como digo, el factor migratorio es bien importante, entre otras cosas porque cuando están en su comunidad, la identidad étnica, yo no sabría decir si existe. Lo que no existe, desde luego, es una conciencia de etnicidad, porque no hay un contraste. Están rodeados. Si soy maya, estoy entre mayas, ¿no? Uno no se pregunta qué es ser maya hasta que llega a la ciudad y le tratan como indio o como indígena. Entonces dice, ah, sí, soy maya. Entonces, lo que hay en el proceso migratorio es una preocupación que de cierta forma antes no existía sobre la propia identidad étnica. Por otra parte, como les digo ya, este estudio Espinosa del 98 es de lo más antiguo que he encontrado sobre medios, es en Perú, no recuerdo qué grupo étnico, sobre el uso que dan a los medios para el empoderamiento, dentro de ese grupo de estudios que piensan el medio como una herramienta de empoderamiento.
Y esto está muy, digamos, sesgado. Hablaban hace un rato de la importancia de neutralizar de alguna forma la subjetividad o la ideología del propio investigador. Sí es un problema, porque obviamente todos los que nos dedicamos a esto no podemos evitar tener cierta simpatía por la causa, digamos, pero pues convertir el conocimiento científico en una herramienta política tiene sus... Es un debate bien complicado, ¿no? Pero sí, en este estudio Spinoza pues encontramos que anda ahí entre artículo científico y reivindicación política, como muchos de los trabajos que hemos encontrado sobre el tema. Respecto a la representación del indígena, rescato aquí el de Carlos Muñiz, que precisamente es compañero aquí en Monterrey, es el que va a presentar a continuación. Él hizo un trabajo, también un proyecto de ciencia básica, de cómo era representado en los medios el indígena y cómo era asumido por estudiantes preparatorianos mestizos, no indígenas, esta representación del indígena. A mí, pues, amablemente me invitó a participar con un capítulo, me facilitó la transcripción de 4 grupos de discusión, estudiantes de la prepa de la prepa de la UNI, de la Autónoma de Nuevo León, de una pública, y 2 del Tecnológico de Monterrey, para ver estratos socioeconómicos diferentes. Y solo me quiero recuperar de ahí algo bien interesante porque creo que habla del poder de los medios. Lo que hice básicamente es una identificación de estereotipos más recurrentes. Recordemos, son chicos que prácticamente no han tenido contacto con población indígena más allá de los que tienen una chica que limpia en su casa o el que le limpia el carro o el que son de universidad. Digamos que están en la uni, digamos que los del TEC están más en ese perfil, los de la uni es más variado. Pero en general no tenían una experiencia de convivencia con población indígena. Sin embargo, tenían estereotipos muy claros en ambos grupos, ¿no? Y se hizo una tabla de estereotipos y es interesante porque entre los positivos había que si la cultura, la raza, la identidad de México, la pureza, no sé. Y en el otro estaba el atraso, la incultura. Tenemos la cultura y tenemos la incultura. O sea, hay una especie de esquizofrenia ahí de qué es el indígena para mí. Pero nos preguntamos de dónde salen, si no tienen contacto con ellos, de dónde salen estos estereotipos, esta imagen que tienen de ellos. Pues claramente nos vamos a los libros de la SEP y vemos que la raza, la pureza, tal y cual, que lleva al orgullo de lo indígena, es lo que enseñan en las escuelas, ¿no? De alguna forma. Que sí, pero es el indígena histórico, el indígena muerto. Y los medios nos hablan del indígena actual, del pobre miserable, de la chica que limpia, de no sé qué, de no sé cuánto. Y a partir de ahí, pues es que agarran esos elementos y construyen su propia imagen del indígena. Aquí hay una correspondencia interesante entre polos. Recuerden que tenemos, si nos vamos a la columna de la izquierda, vemos que esos estudios están los que se centran en la estereotipificación en este caso, del indígena, y otros en los medios como herramienta para el empoderamiento. Pues que esto nos suena mucho a los 2 polos de la globalización que estamos viviendo, que es el miedo a la disolución de la identidad y que lleva a agarrarse a posiciones mucho más conservadoras, lo estamos viendo en todo el planeta que está sucediendo, y al mismo tiempo estamos viendo una tendencia a la apertura al mundo, ¿no? A la dispersión, a la reconstrucción de quiénes somos. Por otra parte, seguimos viendo ese paralelismo cuando vemos las actitudes políticas, que es lo que encontramos en los discursos de nuestros sujetos de estudio, que van desde el sometimiento, que se corresponde mucho más en el nivel de preparatoria a la actitud de lucha y de reivindicación y de orgullo de lo propio. Más adelante veremos que quizás ahí hubiese podido poner también en el lado de sometimiento y poner educación media superior y vergüenza, y con la educación universitaria llega a lo que podríamos decir orgullo, y en muchos casos, no en algunos, en muchos casos la lucha política, el activismo político. Al mismo tiempo, cuando investigamos los antecedentes de telenovelas, vimos que
Uy, me he pasado de lejos, Judith. Ya llevo 26 minutos, no saben. Termino la tablita esta y ahora rápidamente les voy a dar una pasadita rápida de lo que pueden encontrar en el libro por si a alguien le interesa. Habla de las telenovelas, La Pastina y Strouhart, que son de los estudiosos más importantes del tema de las telenovelas, hablan del poder ese debate entre el poder de las telenovelas como reproductor de un statu quo claro, o al mismo tiempo también el poder de transformación para ir introduciendo históricamente temas nuevos. Y en la cuestión del rap indígena digamos que en todo el contenido de las letras está ese dilema entre lo que fui, lo que soy y lo que seré. Está implícito y hay bastantes contradicciones. Idea esencial, significación de los usos medios. Básicamente aquí es una cita que habla del cine. El cine, el acto de ir al cine como una actividad socializadora que los jóvenes aquí en Nuevo León, en México y en el mundo, en contextos urbanos, está normalizada. Es donde construyo mis pares, mis amigos, mi novia, la familia, etc. ¿no? Y resulta que ninguno de ellos iba al cine. Y aquí se habla de cómo resignifican el cine, pero el cine viendo una telecita chiquita que dice por ahí, en su comunidad, una tele en blanco y negro que ven el Chavo de Oro, pero se juntan los de la comunidad a ver esa tele. Y hay una serie de dinámicas muy interesantes. Digamos que habla de la resignificación, en este caso, la resignificación no solo del cine, del proyector, sino del ritual en torno al proyector. Relación entre consumo y productos mediáticos, la educación, un poco está implícito en lo que acabo de decir, como factor importante para la concienciación y el criticismo. Bueno, pues yo creo que ya la India María, bueno, déjenme solo compartirles lo de la India María porque me parece bien interesante. Hay muchos discursos contradictorios cuando se les pregunta por qué les provoca la India María. En unos momentos dicen risa, se emocionan, les gusta, en otros enojo, vergüenza, la misma persona. O sea, es muy común que haya... Y rascándole un poco al asunto, lo que se percibe es que ellos veían la India María cuando estaban en sus comunidades, pero como digo, cuando estaban, ellos no veían la burla, no veían la afrenta, lo veían como una persona graciosa, jamás le ponían la etiqueta de indígena. Pero cuando llegan a la ciudad, ven que la India María es un instrumento para la burla y para la discriminación de ellos. Entonces, por un lado, tienen su sentimiento, tienen muy arraigado la idea de inocencia, del momento originario de donde salen, donde la vida es mucho más amable y es mucho más... Y luego Monterrey, como me imagino que el DF, otras grandes ciudades, es una ciudad muy hostil, muy agresiva, ¿no? Entonces, digamos que su representación, su interiorización de lo que es, su valoración de lo que es la India María para ellos, representa muy bien ese conflicto que tiene que ver con la migración y que tiene que ver con la discriminación. La cuestión de, aquí, fíjense, arriba, este es el del rapero, ya el capítulo hablando del contenido de las letras del rapero náhuatl. Usa mucho la lengua, reivindica mucho la lengua. Ahí está también lo que les decía, esos son 3 canciones diferentes. Yo vengo del cerro donde el niño está dormido, andando por el suelo que a mí me vio crecer, buscando las veredas ya extintas del ayer. Habla como cuando eras niño. Está muy presente también en las letras de Nueva República. Y sin embargo, pues se va a la Motown de los años 70 de Nueva York y agarra esta estrofa de, no sé si conocen la canción Street Life de Randy Crawford. Y precisamente habla de ese no sé a dónde voy, o sea, no sé, pero estoy a gusto, estoy en un espacio liminal, no sé quién soy, pero Street Life es la calle callejera, no estoy ubicado en ningún lugar, ¿no? Los pares antagónicos que encontramos en el discurso, si destilamos las letras, tenemos esto, el pasado, el futuro, la vida, la muerte. Por aquí no aparece la naturaleza, pero también debería aparecer la naturaleza en la columna de la izquierda y la civilización, entre comillas,
En el lado derecho, sí, ok, ya. Y apertura, cerrazón, aprendizaje, enquistamiento, orgullo, vergüenza, colectivismo, individualismo. Y esto ya es el mapita, que sería mucho más complicado. Esto es como un análisis de contenido, el resultado del análisis de contenido sintetizado en un mapa conceptual. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, recomiendo ampliamente el trabajo de Juan Antonio, particularmente desde mi, digamos, punto de vista, no sé, tanto personal como profesional, los temas que tienen que ver justamente con la percepción y la valorización de esos personajes caracterizados como indígenas por parte del público que entonces provienen de alguna etnia y particularmente son jóvenes, ¿no? Y hemos hablado bastante sobre jóvenes hoy en día, ¿verdad? Como es nuestra esperanza de un cambio ya más sustancial, más de facto que de jure, ¿no? Y por supuesto, yo quisiera hacer una pregunta a Juan Antonio. ¿Por qué digo por supuesto? Porque es una pregunta bastante obvia, ¿no? Se trata de la película Roma, ¿no? Entonces creo que ya supones por dónde va a ir. ¿Cómo tú, así brevemente, y a lo mejor también como que cerrando este tema que estabas exponiendo, ¿cuál es tu opinión, digamos, personal? ¿Qué sucede ahí con la percepción de ese personaje y cómo iba la valorización, digamos, en diferentes direcciones, ¿no? A ver, para ser un poco más específico, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa magnífica película, ¿no? Personaje, entonces, personaje indígena de una caracterización, o por así decirlo, la de siempre, ¿no? Entonces, la empleada doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, un reconocimiento, no sé, internacional, ¿no? Y por otro lado, lo que pudimos observar en México, otra vez, ese tsunami, ¿no? Del racismo en su expresión de la discriminación étnica, ¿no? Y todo el, digamos, el repudio y tanto odio y celos y todas esas emociones mezcladas en contra de, digamos, ahí sí ya personalmente en contra de la actriz que interpretó a ese personaje, que creo que hoy ya dentro del cine mexicano podemos considerar como emblemático. No sé si me pude explicar con suficiente claridad haciendo esta pregunta. Muy claro, Yuri, muy Gracias. claro. Y creo que es bien importante poner, es algo icónico que luego ahora está empezando a suceder, no con lo indígena, pero con lo de Ya no estoy aquí, la película está empezando a obtener reconocimiento internacional. Yo creo que yo llegué a México hace 12 años, yo soy de España. Hace 12 años que vivo aquí y me di cuenta desde el principio cuando iba a chaval por ahí que había muchos europeos como yo. Ah, lo indígena, qué padre y tal. O sea, como que el europeo tiene una fascinación por lo indígena, el mexicano tiene una fascinación por lo europeo y rechaza lo indígena, huye, digamos que hay como una cadenita, ¿no? Huyo de lo indígena y me voy hacia lo blanco, europeo, etcétera, ¿no? Le rompe los esquemas. O sea, y luego, ¿cómo estos de aquí arriba están fascinados con estos de aquí abajo? Creo que le rompieron muchos esquemas a mucha gente y no sé si conocen la obra, les recomiendo mucho El rechazo de las minorías de Arjuna Padurai, que precisamente habla de cómo rechazamos aquello que pone en cuestión lo que queremos ser. La sociedad mexicana lleva 500 años tratando de negar esa parte indígena de ahí. Y de pronto está como Hollywood, la cúspide del éxito, pone encima lo que ellos quieren tapar. O sea, se pasan la vida echándole tierra a eso como si no existiese. Bueno, yo no sé México, la verdad. Hablo de Nuevo León y de lo que he visto en Nuevo León, ¿no? No puedo generalizar a todo el país. Pero aquí es muy claro eso, ¿no? Es algo que no queremos ver
y de pronto no solo lo ve todo el mundo, sino que lo ven desde esas plataformas admiradas por mí, donde yo soñaría, a donde yo creo que eso le partió los esquemas a demasiada gente. Y eso lo explica muy bien a Paduray en la obra esta que les menciono. La respuesta es la violencia. O sea, cuando me cuestionan ya quién soy, ya, la respuesta es dar un puñetazo en la mesa y volver a aquello. De todas formas, creo que es muy bueno lo que está pasando. Creo que cada vez, no lo he mencionado, pero una de las cosas que se habla en el libro también es, digamos que los medios tienen esa función de reproductora de estereotipos, de la deseabilidad social y todo eso, pero en el caso de los indígenas también tienen un papel importante de realzar, ejemplarizante, de casos de éxito, que yo me he dado cuenta de que a la población indígena les hace bien ver que en las notas sale, no sé, esta tesista mía, Julita, se ha convertido en un personaje en Nuevo León, es profesora universitaria, es activista, es un personaje conocido. Y que sea indígena y que entre en el salón de clase una profesora indígena y que suceda eso, tiene un efecto muy positivo. Entonces, empezar a ver indígenas en posiciones de poder o respetadas por la sociedad, empieza a romper, y que los medios se hagan eco de esto, que también es verdad que lo hacen, a mí me parece muy positivo. Como pregunta aparte sería cómo sintieron los propios pobladores indígenas esta cuestión de Yalitza Aparicio, hasta qué punto identificarse, seguro que se identificaban porque es un retrato muy realista, ¿no? De una época determinada, pero a eso ya no puedo responder porque no, pues no les hemos preguntado. El estudio es anterior a lo de Yalitza. Posiblemente habría un capítulo sobre Yalitza si esto se hubiese hecho un poco después, ¿no? En lugar de la India María habría salido el asunto de Yalitza. Ok, perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Juan Antonio. Un gusto verte y un gusto escucharte. Gracias, Seguimos Judith. en contacto.